Importante. El siguiente material no tiene como objetivo ser un divertimento, sino visibilizar un fenómeno que está hasta hoy en proceso de desarrollo y más allá de las conclusiones individuales, aún no se conoce con certeza su origen u orígenes de forma total. Saludos y bienvenidos. Hoy quisiera entrar en un tema muy puntual, y es el de la importancia que tiene el factor probabilístico en el fenómeno psicofónico. No cabe duda sobre el hecho de que muchas veces, podría decirse la gran mayoría de las veces, las inclusiones anómalas de voces en soportes de grabación podrían explicarse como intrusiones de sonidos en el ambiente que parecen formar determinadas vocalizaciones humanas, dando así lugar a la interpretación inconsciente de estos sonidos buscándoles un parecido con vocablos que podemos entender. Estas son las denominadas pareidolias auditivas, en este caso auditivas. Aun cuando esto es innegable, ciertas veces no puede explicarse el fenómeno del todo con esto, debido a que parece haber una distorsión anormal del sonido ambiente en algunos casos, y es como si algo externo, algo ajeno al mismo ambiente de grabación, fuera moldeado, digámoslo de esta forma, para convertirse en algo así como una vocalización humana. Por ejemplo, un sonido normal de una puerta, digamos, una puerta cerrándose, cambia para producir claramente una respuesta coherente a una pregunta o una frase o palabra audible y entendible algunas veces, aun cuando claramente es el sonido de esa puerta. Esta tal vez sea la modalidad más común del fenómeno y que de no haber análisis técnico del audio obtenido puede dar lugar a estas llamadas pareidolias, pero también a través de un análisis se puede distinguir que están presentes determinadas anomalías o particularidades que difícilmente se encontrarían allí de forma normal. Si a este hecho le sumas un factor de una importancia crucial, que es la probabilística, es decir, que tú obtienes estos sonidos justo cuando preguntas algo, y esto ocurre con una frecuencia anormalmente alta, con un porcentaje de aparición del hecho significativamente alto, podríamos decir que este punto puede convertirse en un claro indicador de una actividad no ordinaria en lo fenomenológico. Si tú obtienes en un lapso de minutos una misma palabra o una respuesta con el mismo significado o tal vez una respuesta relacionada coherentemente a los hechos, allí tienes entonces que agregarle al aparente fenómeno anómalo un plus, un extra importantísimo a mi parecer, que es el factor del porcentaje de manifestación. Puedes obtener una vez algo similar a una palabra o frase, sí. Pero si esto se repite periódicamente, o más aún si esto se repite varias veces en unos pocos minutos de experimentación, esto podría casi tomarse como una corroboración. Y esto es simple matemática. Tú puedes obtener casualmente un hola formado por casualidad al saludar. Pero si tú obtienes en 4 de 10 veces que saludas un hola o un saludos o algo por el estilo, cuando finalizas y dices adiós, obtienes frecuentemente alguna respuesta coherente como un adiós o un terminamos o un hasta luego, etc. Estás obligado por la situación a poner atención a los sucesos. No hay un solo método viable para la obtención de registros sonoros anómalos, pero sí que podríamos dividirlos, a mi parecer, en los que desafían la probabilística y los que no. Estos últimos son los que más análisis y sobre todas las cosas más profundo y detallado análisis necesitan, porque ahí sí que es probable que si tú estás experimentando en un sitio al que no volverás, por ejemplo, necesitas cerciorarte de que el resultado debe ser corroborado sin el factor de repetición que puede obtenerse con otros métodos, en los cuales sí es de vital trascendencia el factor de la repetición
repetición o recurrencia del fenómeno. Métodos como podría ser la obtención de voces inteligentes de origen anómalo con un soporte de voz humana necesitan ser principalmente corroborados por el fenómeno de recurrencia, porque estos vocablos que se forman tienen como base no sonido ambiente común, sino un soporte que, si bien brinda el rango de frecuencia más accesible para la formación de palabras, esto sería un fondo de voz humana, también se requiere una extrema prudencia para no confundirse. Entrar en detalles, por supuesto, sería irse a cuestiones tal vez un poco técnicas, que no vale la pena tocar ahora, pero sí diremos, por ejemplo, lo que sigue, relacionado a la imposibilidad probabilística de que ciertas inclusiones sean debidas a lo casual. Digamos que tú tienes un software que genera el sonido soporte, con vocablos humanos. En el caso puntual mío, por ejemplo, digamos que se usa un archivo de voz en, por ejemplo, podría ser arameo antiguo, hebreo o en acadio, egipcio, o alguna o algunas lenguas muertas. Hablamos de lenguajes que ya no se utilizan en la actualidad. O podría ser tal vez alemán, por ejemplo, o lenguas bien diferentes al castellano. Y aún así se toma un archivo de este tipo, de una duración relativamente extensa, el cual por medio de software se lo corta, se lo separa, por decirlo así, y se lo mezcla en forma aleatoria o semi-aleatoria en diferentes modos a través de software especializado en innumerables trocitos de, por ejemplo, unos 80 milisegundos en promedio cada uno. Hablamos de fracciones de sonido que cada una tiene una duración de milisegundos, la milésima parte de un segundo. Esto genera un fondo leve, el cual, de acuerdo a nuestra lógica actual como seres humanos, debería anular por completo la posibilidad de que se obtengan palabras extensas o frases complejas en algunos casos, porque la inmensa, inimaginable cantidad de archivos, de fracciones de sonido de unos pocos milisegundos hace muy pero muy difícil, extremadamente improbable, que se genere una casualidad en la que tú obtengas una respuesta coherente, tal vez de algunos segundos incluso, lo que implicaría un ordenamiento de un masivo número de fracciones sonoras en concordancia para formar una frase perfectamente comprensible, que responde claramente a alguna pregunta o hace alguna acotación a algo que el experimentador ha dicho, incluido el importantísimo factor de la diversidad de aparentes comunicantes que tú obtienes. Desde un sonido soporte de una sola persona hablando, obtener voces de niños, de hombres, de mujeres, acentos e idiomas diversos de una sola persona, algunas veces muy identificables estos acentos, y además que determinados temas parezca en algunos casos que son abordados por determinadas voces, incluso usando diferentes soportes de sonido, y obtener voces muy similares cuando se toca, por ejemplo, digamos, un tema sobre tecnología o ciencia, y la voz que contesta ya la has escuchado antes, hablando en tu idioma o en otro, tratando el tema que aparentemente esa voz de procedencia indefinida suele habitualmente tratar. Sumando a esto, hay factores también a los que no creo correcto referirme ahora, pero seguramente tocaremos en otras oportunidades. Pero podríamos resumir esto en 5 puntos que a continuación voy a ir detallando. El primer punto podría ser el factor, como hemos dicho, el factor probabilístico. Esto se vincula directamente ya a un punto 2, pero el factor 1, que llamaríamos el factor probabilístico, es básicamente el obtener una comunicación coherente a través del tiempo, en variadas oportunidades, y la misma palabra tal vez en diferentes momentos de la experimentación. Esto se vincula directamente a un punto 2, que sería el factor de coherencia, respuestas coherentes y recurrentes, es decir, el significado es coherente y recurrente en el tiempo. El tercer punto podríamos definirlo como la repetición de determinadas palabras aún variando el sonido soporte. De esto veremos ejemplos luego a modo de ejemplificar este punto. El cuarto punto sería la conciencia del entorno que parecen tener estas voces. Es decir, como hemos visto anteriormente, conciencia de que en el entorno hay un gato, por ejemplo, y esto se repite
varias veces, incluso en una misma sesión, esto de hacer alusión al gato, así como a otras cosas cotidianas, o el estar enfermo y obtener comentarios al respecto, o que estés bebiendo algo y se nombre eso que estás bebiendo, o que ocurra algo con alguna persona, tanto a nivel cercano como un hecho de público conocimiento, y se haga referencia al tema de forma puntual por estas voces, etc. Y estos ejemplos no son casuales, a mí me han ocurrido de hecho. El punto 5 lo definiría como la coherencia entre la entonación de la voz y lo que se dice. Esto es muy importante. Hablamos entonces de que un comentario que afirma algo suele tener un tono imperativo, por ejemplo, o algo no muy bueno suele ir acompañado del correspondiente tono, podría ser melancólico o enfadado, así como algo positivo suele manifestarse con voces de tono alegre, o algo relacionado a lo espiritual suele tener relación con voces con matices pacíficos, calmos, etc. Jamás he obtenido, por ejemplo, una inclusión anómala que diga algo doloroso con tono jovial, por decir algo, o un nombre femenino con una voz masculina y viceversa, aunque sí que ocurre unas muy pero muy pocas veces, lo que incluso es coherente que ocurra, porque tú puedes decir un nombre citando a otra persona o refiriéndote a ella, tal vez una voz habla en lugar de otra, cosa que me ha ocurrido de forma clara y en repetidas ocasiones, como si una voz suplantara a otra y esto se repite. Bueno, son factores de coherencia y de recurrencia que a mi entender debemos buscar en el fenómeno y sobre todo tenerlos muy en cuenta a la hora de diferenciar las voces anómalas de una posible pareidolia auditiva, más allá del análisis posterior lo más detallado que se pueda. Como ejemplo, para terminar, vamos a poner una cantidad de voces repitiendo lo mismo y en situaciones acompañadas de coherencia, es decir, que se obtienen en momentos puntuales en los que, por ejemplo, los nombres que escucharemos están relacionados a lo que se pregunta o de alguna manera se incluyen con un sentido, con una motivación específica. Nada mejor para ejemplificar esto acompañando lo que ya hemos estado viendo en anteriores trabajos, sobre todo en el que nos referimos a aparentes presencias de científicos o investigadores fallecidos que, según se dice por algunos transcomunicadores, estarían relacionados aún desde otros planos con el intento de avance de una comunicación interdimensional tecnológica. Esto es muy difícil de aceptar y lo único que nos queda son los resultados. Aparentemente los resultados tienen que ver con esto o apuntan hacia algo muy similar. Lo único que podemos hacer es seguir acumulando resultados. Hasta el día de hoy no podemos decir absolutamente nada más, porque no sabría yo qué es realmente lo que desencadena este fenómeno con puntualmente esta particularidad. Lo que sigue queda a la libre interpretación de quien escuche. No sabemos por qué está ocurriendo esto, pero sin duda alguna es un llamado de atención que debiera ponernos a pensar en todas las posibilidades del origen del fenómeno. No me atrevo o no debo opinar sobre los hechos, solo puedo mostrarlos con la tranquilidad de tener los archivos en crudo originales para que eventualmente se pueda ver que no hay absolutamente ningún tipo de confusión o incluso de manipulación. No hay lugar para opiniones cuando los hechos son comprobables. Esto está allí, los registros base no tienen modificación alguna y esto puede corroborarse sin lugar a dudas o dobles suposiciones. Se puede afirmar con total certeza y también con asombro que los hechos están allí, son innegables, no tienen modificación posible, desafían a la probabilística o habría que decir que anula la lógica probabilística, por lo que se descarta o puede descartarse la casualidad. Y para no extender esto más, vamos a los ejemplos. Antes me despido, hasta la próxima vez. Y muchas gracias. Escucharemos para ejemplificar esto concretamente voces, algunas más audibles y otras menos, que obviamente evitaremos en esta oportunidad repetir como en otros momentos, porque serán un gran número, pero sirve como ejemplo de la imposibilidad matemática de voces que concretamente se refieren a Nikola Tesla. Empezaremos por voces que dicen Nikola. Es curioso, muy curioso, el hecho de que las primeras veces que comenzó a repetirse la aparición de voces citando a Tesla, solo repetían el nombre, Nikola.
Luego comenzaron los Tesla y luego los Nikola Tesla. Puntualmente esto, que se formen tan frecuentemente inclusiones anómalas diciendo nada menos que el nombre Nikola Tesla, deja viendo la posibilidad de pareidolia auditiva como casi un absurdo. Allí hay algo. Así que oiremos primero voces que dicen Nikola, luego otro grupo que dicen Tesla y finalmente algunas en las que dicen Nikola Tesla. Entre medio de estas habrá alguna con alguna variación, con alguna a lo mejor pequeña palabra más, y esto es solo un ejemplo de inclusiones habituales recurrentes. Debemos prestar la debida atención a estos hechos. En realidad, deberíamos, porque estas cosas lamentablemente nos pasan desapercibidas a nivel masivo. No podemos entender la importancia de estos hechos, los cuales están ocurriendo casi en silencio alrededor del mundo. A mi entender, estas cosas no son para este tiempo, sino para un tiempo futuro. Simplemente nuestras sociedades y nuestras estructuras mentales individuales no están listas en general para estas cosas a un nivel masivo. Y es por eso que seremos unos pocos los que en silencio guardaremos estas cosas, seguramente hasta que en algún momento el mundo se haga eco de lo que está ocurriendo, que podría ser, aunque suene demasiado aventurado, el fenómeno más relevante de nuestro mundo hoy, el fenómeno de la transcomunicación instrumental. Comenzamos. Voces que pronuncian el nombre Nikola. Nikola. Voces que pronuncian Tesla. Das ist mal. ¿Está Nikola Tesla? Voces que pronuncian Nikola Tesla. ¿Está Nikola Tesla con ustedes? Para finalizar, una inclusión anómala en la cual una voz dice: diríjase a Tesla, haciendo referencia a mi pregunta, la cual era ¿cómo podía lograr mejorar la comunicación?
你厉害的啥不是弄的？你厉害的啥不是弄的？你厉害的啥不是弄的？你厉害的啥不是弄的？你厉害的啥不是弄的？